se armó una reunión en una escuela derruida, porque esa escuela que está en la calle Padilla era un edificio de una escuela privada que no había podido pagar una deuda y se la había confiscado el gobierno de la ciudad, y la usaban cuando se remodelaba una escuela, mo movían a toda una escuela ahí y después se remodelaba la escuela y se volvían a ir a su escuela remodelada. Entonces el Comercial 17 se estaba yendo de ese edificio destruido y estos 60 pibes podían entrar perfectamente en 2 aulas, pero no había profesores, no existía el proyecto, porque como no se pusieron de acuerdo, había un título, pero no se sabían los contenidos, lo que había que dar. Y yo dije, la verdad que es el estado ideal. O sea, es ideal, no hay proyecto, nadie sabe qué hay que enseñar, solo un título, Bachillerato de Artes y Medios. O sea, es todo para crear. Bueno, y entonces fui a la reunión esta con los padres y fue muy, 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 muy de película esa reunión porque estaban enardecidos y estaba este director de media que ellos no lo habían tratado, o sea, lo conocían, pero no, él no había estado en ninguna de las reuniones previas de los equipos anteriores, ¿no? Y yo, que él me presenta como la directora, me querían matar. O sea, si podían lincharme, me linchaban sin conocerme. Y en eso se para una madre, una mujer, y dicen, a ver, esperen, 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 todos esperen. Esperen, hagamos silencio, hagamos silencio. Miren, estas personas, porque no nos dejaban hablar, o sea, el hombre no podía poner una palabra, nada, porque estaban enardecidos. Habían empezado las clases y sus hijos no habían empezado ninguna escuela. Entonces dijo ella, eh, estas personas no son con las que nosotros hablábamos, escuchemos. Entonces José dice, bueno, y yo les traigo acá una directora que tiene experiencia, qué sé yo, y yo iba a empezar a hablar y no me dejaban hablar, y entonces salta otra madre que pide la palabra porque era medio una asamblea y dice, yo no la conozco a la directora, pero averigüé, porque conozco gente, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Usted fue la directora que fundó la escuela de Ciudad Oculta? Sí, le digo yo. Y entonces empezaron a hacer silencio. Empezaron a hacer silencio como para poder hablar, ¿viste? Ah, porque yo tengo un amigo, fulano de tal, que la conoce y lo que hicieron ahí. Sí, pero nuestros hijos no son de Ciudad Oculta. Empezaron a gritar, ¿viste? Y entonces, cuando logré hablar, yo ya había premeditado un plan y mi plan era invitarlos porque ellos estaban con que los chicos perdían horas y clases y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces los invité a que los próximos 10 días de corrido, sábado y domingo inclusive, estuviéramos en la escuela, todos, armando la escuela. Yo tenía un proyecto que quería someterlo a la idea de ellos, ya que en la descripción que se había hecho era que no había habido plan, que no había esto, que no había esto, bueno. Yo a esto le pedí ayuda a un par de colegas para armar sábado y domingo unos talleres para padres. Y fue fantástico. Y ellos siempre se acuerdan de eso, ¿viste? Pues fue muy, muy iniciático. Porque con estas dos colegas, nosotras, colegas formadas en el junguianismo, en el centro junguiano, como coordinadoras de grupos. Yo había hecho una carrera de 3 años de coordinación de grupos junguianos. Y esas dos psicopedagogas tenían la misma capacidad, digamos, conocimiento. Entonces armamos cuando vinieron ese sábado, vinieron un montón, te digo, de padres y madres, un montón. Habíamos pintado en el patio un triángulo que
representaba un barco. Bueno, más o menos la dinámica era que yo los invitaba, el barco tenía 3 compartimentos, cada uno de ellos tenía una condición, uno era la comunidad, otro era el aprendizaje y otro era lo cooperativo, la asociación cooperadora y demás. Entonces, después de dar el contexto de qué tenía cada uno de esas partes del barco, tenían que decidir si iban a ser grumetes, tripulantes. Que el barco tenía un solo capitán, no había dos, había uno solo, y que en este caso era una capitana, y que necesitaba que se formara esa tripulación. Entonces, eh, bueno, se fueron sumando y nosotros habíamos armado los documentos con los cuales cada grupo trabajaba, entonces se dieron a una discusión. Yo lo único que les dejé claro es que donde no iban a poder discutir era acerca de la calidad pedagógica ni de los contenidos, que eso nos lo reservábamos nosotros como equipo de trabajo. El resto, cómo eran los horarios, el ritual de entrada, de salida, si había guardapolvo, no había guardapolvo, la norma de convivencia, todo era materia discutible por esa comunidad. Pero con el compromiso de que había que ir sábado y domingo, ¿no? Por supuesto quedaron 20, porque todo bien, ¿viste? Pero no vinieron todo el tiempo. Porque aparte ellos no iban a tener tiempo, así que las reuniones empezaban de lunes a viernes a las 5 de la tarde, fuera del horario escolar, para que los padres pudieran venir. Y no venían, vinieron 20. Y con esos 20, que hoy somos amigos, formamos una asociación cooperadora, pero al mes teníamos la asociación cooperadora armada, que es con la que armamos la escuela. Es con la que armamos la escuela. Y después nos dimos, como ellos estaban tan entretenidos y ocupados en armar lo comunitario y cooperativo de la escuela, y tenían con qué, porque no eran los papás de Ciudad Oculta, eran papás, vamos a decir, lo digo con amor, de una burguesía intelectual. En algunos casos muy venida menos, pero lo era. Y era como una oportunidad, ¿no? De poner en palabra cosas que pensaban acerca de lo que tenía que ser la escuela. Porque yo me acuerdo que en esa época las discusiones con los padres era que yo les decía, esto no es High School Musical, ¿entendés? Esto no va a ser nunca eso, es otra cosa, hasta que lo pudieron empezar a entender y demás. Siempre les pusimos muchos textos, y después los pibes también se fueron empoderando en esas asambleas, porque hacíamos una asamblea los sábados, todo el año hicimos asamblea los sábados, todo ese primer año, con esos pibitos que ahora tienen 26 años y que los podés ver en un montón de lugares. La verdad que a mí me alegra mucho verlos. Qué sé yo, te nombro alguno de estos pibitos, qué sé yo, está Tommy Raimondi, que lo podés ver ahora en Cartero, es un excelente actor, hizo varias obras ya, pero en la película Cartero, te la recomiendo porque la están dando ahora en la plataforma de Cinear. Bueno, hay muchos pibes, con mucho, periodistas. Bueno, tenemos a la escuela Éter ahí a 3 cuadras, ¿viste? Entonces, como no teníamos nosotros nada, ni equipamiento, nada, para ser una escuela de medios. Así que 2 profes divinas, hicimos una reunión de profes de los nuestros con los de Éter y consiguieron que nos prestaran un aula y los pibes iban a hacer talleres al aula de Éter.